Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Juan Fischer y os doy la bienvenida al curso de Ajedrez para Todos. Este espacio es patrocinado por la Fundación Cotas y por Aminte, Educación Virtual. En la última clase habíamos quedado en lo que es la defensa greco. Hoy día vamos a concluir todo lo que son las aperturas abiertas. Y esta vez lo haremos con la última apertura que encontramos en el texto y es la apertura de alfil. Es una apertura tan sencilla que la podemos ver casi siempre en todas las demás aperturas y defensas que hemos estado repitiendo y que lo estamos haciendo ahora en el sistema algebraico. Ya que hemos aprendido el sistema numérico descriptivo, pues ahora hemos repetido prácticamente todas las aperturas y defensas que teníamos denominadas con el título de aperturas abiertas. Y bueno, ¿cómo se realiza esta apertura de alfil? Es muy sencilla. E4, juegan las blancas y seguidamente las negras hacen E5. Y concluyendo la apertura, el alfil se mueve a alfil C4. Así tan sencilla, apertura de alfil. Una vez más, lo vamos a repetir para que lo recordemos y pues no nos olvidemos de la famosa apertura de alfil. Y esta vez lo vamos a hacer con el tablero digital, como estáis viendo en pantalla, y lo hacemos de la siguiente manera. E4, E5, alfil, C4. Esa es la apertura de alfil. Muy bien. Hasta ahí hemos concluido todo lo que es las aperturas abiertas. Una vez más, recalco de que no son todas las aperturas que existen a nivel mundial. Hay muchas otras más, pero yo he seleccionado prácticamente solo 21 aperturas abiertas. Luego estaremos viendo en el siguiente texto todas las que son las aperturas semiabiertas, las cerradas y semicerradas. Pero en este caso hemos avanzado con todo lo que son las aperturas abiertas. Yo sé que para muchos tal vez es un poco repetitivo, pero hay que tener en cuenta que estas clases que estamos dando gratuitamente son clases para principiantes, de tal manera que la persona que ya tiene un poco más de conocimiento tal vez le sea un poco aburrido, pero a la verdad es clases para principiantes. Hasta aquí, si usted, joven, señorita, niño, niña, señor, señora, ha seguido todas las clases, pues ya tiene, por decir, bastante conocimiento acerca no solamente de los movimientos de las piezas, tampoco solamente el valor de las piezas, sino también la estructura de cómo empezar una partida de ajedrez, porque muchas veces vemos a los principiantes, especialmente en las clases que doy en otra plataforma, y es de que juegan casi siempre los peones de las dos torres, tanto de la dama como el peón del rey, y empiezan de esa manera porque no saben qué hacer. Entonces, con estas aperturas, otra vez vuelvo a indicar que son para los que están empezando a jugar ajedrez. Luego vamos a ir analizando algunas partidas de mis alumnos, los campeones y subcampeones que se han venido realizando en algunos campeonatos y ellos han tenido muchas partidas que a la verdad han sido muy bonitas. Obviamente, como son también nuevos en el ajedrez, algunos tienen un año, 2 años, entonces también hay pequeños errores que se cometen, pero que lo vamos a ir analizando poco a poco para que usted no caiga en esos errores que estos niños han jugado y pues obviamente han cometido en las partidas de campeonato.
Bueno, continuamos y ahora lo que vamos a hacer es recordar, acabamos ya con esta, es la última apertura, como ya había mencionado, de las aperturas abiertas, y ahora vamos a recordar un poco acerca de los 4 mates más importantes o quizás los más conocidos en nuestro medio, especialmente en esta parte de Santa Cruz, Bolivia. Entonces, lo vamos a recordar y empezamos con lo más sencillo. ¿Cuál sería el mate más sencillo? Es el famoso mate de loco. Pues este mate tan solo en 2 jugadas se puede dar. Sí, obviamente, en 2 jugadas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo desarrollamos? Pues empieza de esta manera. Juegan las blancas y hacen F4, ¿correcto? Mueven el peón a F4. Seguidamente, desarrollando las negras también, sus piezas mueve primeramente el peón y lo mueve a E6, ¿no? Recordábamos siempre E6. Contamos de abajo para arriba todas las piezas, tanto negras como blancas, no como en el sistema numérico descriptivo. Es un recordatorio que les hago para que no lo olvidéis. Muy bien, continúan las blancas y juegan G4. Avanza el peón a G4. Lo que está intentando en este momento hacer las blancas es posiblemente dominar el centro, ¿no? Está dominando esta diagonal con este peón y también esta de aquí. Luego el peón blanco o el que está en casilla blanca también domina estas dos. Prácticamente podríamos decir que casi la mitad del centro está dominada por 2 peones. Pero como ya sabemos, para que haya un error, para que haya un jaque mate, pues tiene que pasar lo siguiente, ¿no? Entonces, una mala jugada, un error infantil, vamos a decir, o un error de principiante, hace que las negras ahora den el jaque mate. ¿Y cómo es el jaque mate? Muy sencillo. Dama H4, ¿correcto? Dama H4, jaque mate. La dama está atacando esta diagonal. De tal manera que el rey no tiene ninguna escapatoria, porque justamente la única salida es por donde está atacando la dama. El caballo no puede hacer nada porque la L, como se mueve él o el movimiento en forma de L, pues no impide que la dama siga atacando. Tenemos aquí un alfil que está en casilla blanca y también no puede impedir, porque sabemos que el alfil siempre se va a mover por casillas blancas. Tampoco la torre, que está prácticamente encerrada, y este peón tampoco puede hacer nada, puesto que los peones avanzan hacia adelante, pero capturan en forma diagonal y no puede hacer absolutamente nada. Por tanto, hasta allí sería el mate de loco. Una vez más, lo repetimos para que no nos olvidemos y lo hacemos un poquito más rápido y sería F4, E6, G4 y dama H4, jaque mate. ¿Cómo se llama este jaque mate? El mate de loco. Mate de loco en solo 2 jugadas. ¿Qué quiere decir? Que esta partida, tal vez la primera vez que se dio este mate, fue algo tan sorprendente que habrá durado tal vez quizás 10, 15 o tal vez 30 segundos, nada más, dependiendo del tiempo en que haya pensado las blancas o las negras para que pudiese terminar esta partida con este famoso mate de loco. Muy bien, ahora vamos a ir subiendo la dificultad de los jaque mates. ¿Por qué? Porque ahora viene el mate pastor. Este jaque mate pastor, por si acaso, para los fanáticos o los que os gusta bastante el ajedrez, pues Magnus Carlsen
el actual campeón del mundo, él ha intentado 2 veces, por decir, el año pasado, en el 2020, trató de dar el jaque mate Pastor en un torneo relámpago. El torneo relámpago se juega más rápido, son a veces de 5, de 10 minutos, pero esta vez quiso darlo el actual campeón del mundo, quiso dar este jaque mate Pastor y terminó perdiendo. ¿Por qué? Porque el jaque mate Pastor, una vez más, vuelvo a reiterar y que se os quede bien grabado, es que el jaque mate Pastor se puede dar a aquellas personas que están recién aprendiendo a jugar ajedrez. Porque a la verdad, el que intenta dar el jaque mate Pastor sale perdiendo como mínimo un peón si es que las negras desarrollan bien sus piezas. Además, si las negras también conocen este jaque mate Pastor y también lo han intentado, es decir, retener, es decir, bloquear el jaque mate Pastor, pues hay varias jugadas que, aunque no perdiesen un solo peón las blancas, pero quedan en una muy mala posición. Entonces, como profesor y conocedor del jaque mate Pastor, yo no le aconsejo, si usted está jugando con una persona que ya tiene más de un año de conocimiento acerca del ajedrez, no le recomiendo que intente dar el jaque mate Pastor porque va a terminar usted en desventaja. Por si acaso, el jaque mate Pastor, en este caso lo pueden dar las blancas, pero se da también el caso que también las negras pueden dar este famoso jaque mate Pastor, ¿no? Entonces, ¿cómo se desarrolla? Pues fácilmente. E4, E5. Hasta ahí tenemos lo que es una apertura abierta. Estamos avanzando los peones del centro y los peones del rey. Cuando avanzamos peones del rey, sabemos que eso es una apertura abierta. Recordando por qué se dice apertura abierta, pues porque deja espacio abierto para que pueda salir el alfil como también pueda salir la dama. En ese caso, esto es una apertura abierta. Continuamos. Esto es interesante porque hay un ataque que se llama el ataque Parham y es justamente lo que hace aquí o se desarrolla en el jaque mate Pastor y es dama H5. Dama H5. Si os veis y si os recordáis que lo hemos avanzado tanto en el sistema numérico descriptivo como también en el sistema algebraico, esto se llama ataque Parham, ¿ya? Cuando sale la dama y se mueve hasta la casilla H5. De acuerdo. ¿Qué es lo que está haciendo en este momento esta dama? Primeramente, que está desarrollándola, obviamente, pero se dice, según los estudiosos, los expertos, los maestros internacionales, que la dama no se debe sacar, es decir, en las primeras 2 o 3 jugadas, todo dependiendo lo que haga el adversario. Pero esto significa que la dama puede quedar en peligro o por último, si no queda en peligro, pierde un tiempo porque tendría que retornar otra vez a su posición inicial. Por eso no es aconsejable, vuelvo a reiterar, el jaque mate Pastor. Pero sabemos que para que se realice este jaque mate Pastor, pues tienen que ser personas que recién están evolucionando en lo que es el ajedrez o recién tienen conocimiento, son principiantes, etcétera. De acuerdo, muy bien. Entonces lo que está haciendo en este momento la dama, fuera de desarrollar, está atacando 2 piezas y aún, no 2 piezas, sino 3 peones. Primeramente el peón que está en E4, luego podemos ver el peón que está en H7 y por último este peón que es el más débil, considerado el peón más débil y peligroso para el enroque, es decir, el enroque de las negras en este momento, que sería el peón de F7. Entonces, por tanto, hay que tener mucho cuidado con ese peón.
Las negras, de una manera ingenua y tal vez defendiendo el peón que no está defendido, valga la redundancia, pues mueven a caballo C6. ¿Qué hace el caballo? Pues está defendiendo este peón. Justamente el peón que está en E5, el peón que está sin defender. Ahora sí, de tal manera que hasta ahí se está desarrollando parte de lo que es el ataque Parham, pero también está, podríamos decir que está desarrollando la apertura o defensa Ninsovic, ¿no? Sacando ese caballo. Obviamente que hay muchas aperturas y todo depende de un solo movimiento para que cambie también el nombre de la defensa o la apertura, etcétera. Muy bien, continúa el ataque las blancas porque ellos están seguros de que esta vez van a poder dar el jaque mate pastor. Y sacan el alfil de su posición inicial y lo mueven a alfil C4. Ahora vemos y comprobamos que realmente el peón, este famoso peón de F7, está siendo atacado doblemente. Si miramos, la dama está atacando por esta diagonal y el alfil también está atacando a ese peoncito por la otra diagonal. Prácticamente hay dos que están atacando ese peón y solamente el rey es el único que está defendiendo a este peón. Y esto es lo que recomiendo siempre a todos mis alumnos y es cuántos atacan y cuántos defienden. Y lo comparo con un ring de boxeo, ¿no? ¿Cuántos golpes me va a dar el otro boxeador y cuántos voy a dar yo, ¿no? Entonces, el que da el último golpe casi siempre saca la ventaja, de acuerdo a la posición en que se encuentren las piezas, porque no vaya a ser que el último golpe que se dé sea para defender una dama que ya está perdida. Entonces, si damos el penúltimo golpe con una dama, nos capturan la dama y el último golpe damos con un peón, pues vamos a salir perdiendo, obviamente, una dama, ¿no? Entonces, por tanto, ¿qué vamos a hacer? En este momento, las negras dicen, wow, me van a, me están, ¿cómo se llama? Atacando tal vez este peón, si se hubieran dado cuenta, no hubieran hecho la siguiente jugada. Y dicen, esa dama es un poco incómodo para mí. Voy a tener que hacerla huir y justamente sacan el caballo F6, atacando a la dama para que de una vez se retire, porque esa dama es muy peligrosa en ese lugar. Y aquí es donde viene el jaque mate. Obviamente, ya lo hemos dicho, hay un error. Para que pueda darse este jaque mate, igual que el mate de loco, pues tiene que haber un error. Entonces, la dama, y esto es importante, ¿cuál es el peón que captura? Dama por F7, jaque mate. ¿De acuerdo? El rey no puede capturar a la dama. Hay muchas veces que veo a los principiantes que dicen, no, yo te capturo a la dama, pero es que yo te voy a capturar al fin. No importa, yo te capturo a la dama y tú me capturas el rey. No, la partida ya acaba allí. Al rey no se lo puede capturar. Al rey se le da jaque mate. Entonces, el rey tampoco puede hacer esa cosa, ¿no? De capturar una dama cuando está defendida por un alfil. No es que no se pueda capturar la dama. Se puede capturar la dama si es que no estuviese defendida o cualquier otra pieza. El rey puede capturar cualquier pieza, pero que no está defendida, ¿no? Si estuviese defendida, no lo puede hacer. Y en este caso, la dama está defendida y el rey, pues, ya no tiene movimiento. Porque si moviese a rey E7, ahí la dama está atacando esa casilla. Por tanto, el alfil no puede hacer nada, como vemos, que se mueve solamente por las diagonales. La dama tampoco puede hacer nada y prácticamente a eso se llama el jaque mate pastor. ¿Ya? Muy bien, lo repetimos una vez más para que no se nos olvide y lo hacemos un poquito más rápido. Y entonces juegan las blancas E4,
negras E5, dama H5, caballo C6, caballo C6, alfil C4, y ahora sí viene el caballo F6, atacando a la dama. Y aquí se da el jaque mate. Dama por F7, jaque mate. ¿Cómo se llama este jaque mate? Este es el famoso jaque mate pastor. Este es el mate que, como ya os había dicho al iniciar este jaque, que Magnus Carlsen 2 veces intentó dar este jaque mate y salió perdiendo. Entonces, si el campeón mundial intenta dar jaque mate y pierde, pues significa que no porque veamos que las blancas en este momento hayan ganado haciendo el jaque mate, quiere decir que el jaque mate pastor es lo máximo, ¿no? No, porque ya os he mencionado que sacar la dama no es bueno en esa posición, ¿de acuerdo? Sale perdiendo. Si vosotros analizáis en otros vídeos, pues vais a ver, y después lo vamos a analizar también, el jaque mate pastor, luego terminando todos estos, la próxima clase posiblemente, entonces vamos a ver que no es bueno jugar el mate pastor, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ya sabemos, ese es el jaque mate pastor que prácticamente yo lo veo, practico en varias plataformas, ajedrez, y intentan dármelo, este jaque mate pastor, y como os digo, yo siempre salgo ganando porque sé cuál es la respuesta para contrarrestar al ataque del jaque mate pastor. Vale, muy bien. Ahora continuamos con un jaque mate un poquito más extenso. El primero fue de 2 jugadas, que era el jaque mate de loco. Luego de 4 jugadas, el mate pastor. Y ahora, para que su cabecita, su mentecita se vaya entrenando a recordar más jugadas, pues vamos a hacer el jaque mate de legal. ¿Ya? Mate de legal. ¿Cómo consiste en esto? Este mate realmente es muy interesante. ¿Por qué? Ya lo vais a ver, pero os adelanto algo. Y es que las blancas sacrifican la dama. La sacrifican la dama para poder ganar la partida. ¿Ya? Entonces, siempre yo los llevo los ejemplos del ajedrez a la vida real o de la vida real al ajedrez para hacer una comparación y así sacar provecho de lo que estamos aprendiendo, tanto en el ajedrez como también en la vida natural que tenemos cada día. Y entonces yo la veo a la dama como la mamá de la casa que sale temprano, se desvela, por decir, haciendo alguna comida, una patasca toda la noche, estuvo hirviendo en la leña para que salga sabrosa, ¿no? Y en la mañana tempranito, ella coge la olla grande, por decirlo así, sale en una carretilla y se va a un punto donde están bastante gente, puede ser al mercado, en una rotonda, etcétera, para poder vender su patasca, ¿no? Entonces, se sacrifica. En este sentido, la mamá se está sacrificando, está haciendo un esfuerzo para poder llevar el pan de cada día a sus niños. Tal vez porque el papá está enfermo, tal vez porque el papá ya no está en la tierra, por decirlo así, etcétera, tantas circunstancias que pueden pasar. Entonces, la mamá, en este caso, la dama, se sacrifica para que puedan sus hijos, en este caso, el ejército blanco, pueda ganar. ¿Y cómo es el mate de legal? Pues lo hacemos ya mismo. Juegan las blancas, como siempre, primeramente, y juegan E4. Las negras responden con E5, caballo F3, atacando al peón del centro, ¿no? Atacando al peón que está en E5. Y aquí juegan las negras caballo C6. Hasta aquí, una pregunta para todos vosotros. Os doy 5 segundos para que me digáis, hasta ahí, ¿qué defensa es esa?
Muy bien, correcto. Es la defensa Petrov. ¿Habéis visto? La defensa Petrov solamente sacó un caballo las blancas y un caballo las negras y ya hasta ahí es la defensa Petrov. Por eso os digo que siempre una jugada hace que varíe tal vez la apertura y hace que también cambie de nombre, porque de ahí pues pueden venir otras jugadas más y eso hace que se complemente, por decir, podría haber sacado luego las blancas alfil C4 y las negras podrían haber sacado, por decir aquí, alfil C4 y aquí las negras alfil C5 y hasta ahí tenemos la apertura italiana. ¿Mm? ¿De acuerdo? Pero no hace esa las blancas y las negras. Pero sí, las blancas juegan alfil C4, atacando otra vez ese famoso peón, el peón que está en F7. Y las negras ahora no sacan el alfil, quieren hacer algo diferente y mueven el peón de D6. Mueven el peón D6, ¿correcto? Aquí vamos a ver también un pequeño error. Para algunos es error, para otros tal vez no lo sea. Pero lo que está haciendo este peón al avanzar está impidiendo la salida del alfil del rey o el alfil de casilla negra, ¿no? Entonces, esta jugada yo prácticamente, a no ser que sea necesario, pues no la hago. Porque si ya tengo defendido, este peón está defendido, el peón de E5 está defendido por el caballo, no necesito sacar un peón más para seguir defendiendo a este peón. ¿Por qué? Porque ya tenemos uno que ataca y uno que defiende. Y si el caballo primero ataca al peón, pues va a salir perdiendo, porque el caballo va a capturar al otro caballo y si hacemos número, pues va a hacer un intercambio de un caballo que tiene el valor de 3 peones por un peón que vale 1. Entonces 3 menos 1, 2. Saldría perdiendo las blancas. Por tanto, el peón de D6 yo no lo hallo tan correcto porque podría debilitar en cierta manera un fianchetto que es aconsejable para muchos, pero también tiene sus debilidades, sus pros y sus contras, todo dependiendo qué defensa haga y cómo también ataque el enemigo. Pero en este caso, las negras acaban de mover D6 con la finalidad de sacar a este alfil por esta diagonal para clavar a este caballo. ¿Ya? Muy bien. Como estamos hablando en la jerga ajedrecística, aquí hay una palabra, aprovecho la oportunidad para deciros qué es una clavada o una pieza clavada. En este caso, si movemos el alfil negro, estaría clavando al caballo. ¿Cómo que clavar? Clavar, pues, si no, literalmente lo llevamos a la vida real, clavar es meter un clavo para fijar, vamos a decir, una madera con otra, ¿no? Entonces, si metemos un clavo con un martillo, pues lo que vamos a hacer es afianzar, fijar dos cuerpos pegados, ¿no? Para que no se muevan. Y entonces, este caballo no se va a poder mover. ¿Por qué razón? Porque justamente si moviese el caballo a cualquier otra casilla, el alfil va a capturar a la dama. Y otra vez volvemos a hacer números, porque sabemos que aquí en el ajedrez hay matemáticas. Entonces, un alfil vale 3 peones, pero una dama vale 9. Y si nosotros hacemos intercambio de la dama por un alfil, pues vamos a salir perdiendo 6 peones de diferencia. Por eso, en este sentido, es que el alfil lo que está pretendiendo es clavar a este caballo la próxima jugada. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero las blancas también están pensando en hacerle el mate de legal, porque ya ellos lo conocen y quieren sorprender al enemigo con una estrategia estupenda. Y juegan las blancas caballo caballo C3. Caballo C3. Y es aquí que las negras quieren y logran su objetivo de clavar a ese caballo.
justo jugando alfil G4, ¿no? Y ahora vemos, aquí viene el sacrificio. Aquí la mamá va a tener que sacrificar su vida, valga la redundancia, para poder dar la victoria a sus niños, a su ejército en este caso, ¿no? Y el caballo, pues, se desclava. Ese alfil no me va a clavar, dice, y captura a E5. Caballo por E5. Tremendo error habrán dicho las negras, ¿no? Ahora sí la gano la partida porque ahora yo voy a capturar a esa dama. Si yo estuviera en ese momento en que se realizó esta partida, me puedo imaginar que él, tras que vio que movió el caballo, es que no habrá esperado ni 5 segundos, ni un segundo tal vez, y capturó a la dama. Yo estoy haciendo una simple suposición, porque digo, no, ya lo tengo, digo, esta no se me escapa, voy a ganar. Capturo a la dama y gano la partida. Y entonces el alfil hace alfil por D1, atrapando a la dama. Y aquí viene el contragolpe, ¿no? Ajá, tú crees que me has ganado, pues te has equivocado. Y el alfil blanco captura alfil por F7, jaque. Otra vez, recordaos lo que dije hace unos minutos atrás. El peón que se encuentra en F7 es uno de los peones más débiles y que hay que tener mucho cuidado. Ahí hay bastante, corre bastante peligro. De tal manera que justamente ese peoncito acaba de morir. Y ahora el rey tiene que escapar, puesto que ya sabemos, no puede capturar al alfil, ya que el caballo que está en E5 está defendiendo a ese alfil. Y no solamente que defiende, sino que está bloqueando la escapatoria o la otra casilla por donde podía haber escapado el rey, que es rey D7, ¿no? Entonces, la única jugada que puede hacer el rey negro es rey E7, no D. Entonces, pues el rey se va a tener que mover a esa casilla y lo movemos rey D7. Y ahora aquí, las negras dicen, apenas me ha capturado un peón, ni siquiera mi alfil lo ha capturado. Sigo ganando yo, tengo una gran ventaja, porque solamente me ha capturado un peón, bueno, dos peones, el de E5 y ahora el de F7, entonces, y hacemos número, pues 9 menos 2 peones, 7, sigo ganando. Aunque me atrape el alfil, voy a seguir ganando. Pero las negras no contaban con esta jugada muy, pero muy especial. Y las blancas juegan caballo, D5, jaque mate. ¿Cómo? ¿Jaque mate? ¿Seguro que es jaque mate? A ver, miremos. El rey no puede mover a D7 porque este caballo está atacando, ¿no? ¿Correcto? No puede volver hacia atrás porque justamente de ahí, de ese huequito es donde ha salido ya que este alfil está atacando la casilla E8. No puede mover hacia adelante porque este alfil también está atacando esa casilla. Bueno, nos queda una. Vamos aquí. Rey F6. Tampoco, porque el caballo está atacando esa casilla. Y no hay absolutamente ahora nadie que pueda atrapar a ese caballo. Por tanto, eso sería jaque mate. ¿Cómo se llama este jaque mate? Se llama el mate de legal. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo repetimos una vez más. ¿De acuerdo? Para que no os olvidéis. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4,
D6, caballo C3, alfil G4, caballo por E5, alfil por D1, alfil por F7, rey E7, y aquí viene el jaque mate. Caballo D5, jaque mate. ¿Cómo se llama este jaque mate? Mate de legal. Muy bien, espero que hasta aquí os haya gustado. ¿Habéis visto? Si nosotros hacemos número otra vez, las blancas solamente capturaron 2 peones a cambio de una dama. Prácticamente perdieron el valor de 7 peones, ¿ya? Pero al final vemos que ganaron la partida. Otra vez, la mamá se sacrificó durante 7 años vendiendo su patasquita para que su hijo salga profesional. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nos enseña, en este caso, este jaque mate. Que muchas veces tenemos que sacrificar algo de nosotros para poder ganar una partida. Muchas veces sucede en los campeonatos mundiales que se sacrifica una torre, se sacrifican 2 torres para poder ganar la partida, ¿ya? Y a veces se hacen intercambio una dama por 2 torres para poder ganar la partida. Entonces, todo depende de la estrategia que uno utilice. Una vez más, vuelvo a indicar, estas clases son para principiantes. Si hasta aquí usted ha llegado y ha aprendido todo, entonces ya usted tiene la posibilidad de participar en un campeonato, y no digo que vaya a ganar todas las partidas, ¿no? Pero si usted aplica todo lo que se ha enseñado, esas aperturas, esas defensas, que para muchos, especialmente para los principiantes, son un poquito aburridas porque dicen, no, es que yo me sé mucho más que el profesor y me aburre. No, es necesario aprender todas estas aperturas. Vuelvo a indicar, una vez más, como un ejemplo de la vida cotidiana, es que un albañil nunca va a saber más que un arquitecto o un ingeniero, especialmente si ese albañil tendrá pues unos meses recién trabajando, ¿no? Apenas sabe hacer la mezcla de 3 por 1, ¿no? 3 de arena por 1 de cemento, por decir así. Entonces, lo mismo aquí. Si dicen, no, es que me aburren las clases. Es que hay que aprender cómo se debe desarrollar primeramente las piezas para poder llegar después a profundizar más en lo que son el medio juego y pues después vienen lo que son las finales de peones, etc. Entonces, hasta aquí tenemos lo que es el mate de legal. Una vez más, recalco que ya todo esto lo hemos avanzado con el sistema numérico descriptivo. Estamos haciendo un repaso para que os acordéis de cómo se dice y cómo se escribe en el sistema algebraico, ¿ya? Entonces, lo dije al principio del curso, y es que íbamos a aprender los dos idiomas, ¿ya? Por decir, el sistema numérico descriptivo significaba como si estuviéramos hablando el guaraní, ¿no? En la zona, al menos de acá del oriente, que eso es lo que se enseña, ¿no? En el altiplano en los valles, pues se enseña el quechua y el aymara. Entonces, pero acá el guaraní. Entonces, eso hemos hecho en la primera parte de este curso, aprender todas las 21 defensas, aperturas, gambito, etcétera, con el sistema numérico descriptivo. Y hoy día hemos acabado con la apertura de alfil, lo que es ya el sistema algebraico. Actualmente, a nivel mundial, sabemos que se utiliza el sistema algebraico. Y el sistema numérico descriptivo, hay muchos libros que están escritos en ese sistema, pero para los que habéis entrado directo a aprender el sistema algebraico, pues como dice alguna propaganda, ¿no? Eso es chino para mí cuando ve en el sistema numérico descriptivo.
Entonces, gracias a este curso, ya vosotros sabéis los dos sistemas, tanto el numérico descriptivo como el sistema algebraico. Muy bien, ya vamos con este 3 jaque mates. Ahora vamos a hacer un mate realmente muy espectacular. Acabo de enseñarle hace un par de días a otra clase de alumnos que tengo, una de las clases que tengo entre semana, y ellos realmente se han tomado la cabeza como si Messi hubiese metido un gol, ¿no? Ese gol que estaba viéndolo el otro día, el gol que le hizo al Betis, ¿no? Un gol así, tipo cucharita, vamos a decir, ¿no? O globito. Entonces, pues así, así es este jaque mate. ¿Y cómo se llama este jaque mate? Ponemos en la posición inicial y se llama el mate de Reti. Este gran maestro Reti fue el que lo hizo por primera vez, por lo menos eso es lo que se tiene entendido en la historia del ajedrez, que fue el que dio este jaque mate. Obviamente, hay algunas aperturas y defensas que todavía no la hemos visto, y estas son, la que vamos a hacer ahorita en el mate de Reti, es una apertura semiabierta, o perdón, es una apertura cerrada, ¿ya? Es una apertura cerrada y entonces eh, prácticamente es la defensa Caro-Kann con la que se empieza esta partida. Y Reti jugaba justamente con las blancas y hacen la siguiente jugada. D4. Por si acaso, hago un paréntesis. Hemos aprendido el mate de loco en 2 jugadas. Hemos continuado con el mate pastor en 4 jugadas. El mate de legal en 7 jugadas. Y cada vez vamos subiendo, ¿no? Vamos subiendo como de nivel, ¿no? ¡Wow! Ahora son más jugadas. Esto está un poco complicado para retener. No, se puede. Por eso estamos repitiéndolo 2 hasta 3 veces. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, seguimos. Juegan las negras y hacen la defensa Caro-Kann. Mueven. C6. ¿Correcto? Continúan las blancas, mueven peón, D, o perdón, E4. Mueven el peón a E4. Negras con D5, atacando a ese peón, ¿no? Queriendo ganar el centro tal vez. ¿Mm? Pero las blancas no quieren dejar ganarse el centro, pues entonces continúan con caballo C3. Hago un paréntesis, hago un alto. Yo quiero que miréis una cosa que es muy interesante aquí. Obviamente, esta partida dura 11 jugadas con una variante, ¿ya? O sea que, en otras palabras, hay 2 maneras de poder dar el jaque mate. Pero lo que yo quiero hacer notar antes de continuar es lo siguiente. En este jaque mate, mirad, voy a ponerle un círculo y estas 6 piezas no se mueven para nada. Yo recomiendo a los alumnos en mis clases es de que desarrollen todas las piezas, los 2 alfiles, los 2 caballos, para poder tener una mejor estructura en el ataque o por lo menos en la defensa, ¿no? Entonces, es como yo decía hace unos minutos atrás, un albañil no sabe muchas veces por qué se pone un cimiento más profundo cuando se tiene que hacer una casa de 2, de 3 pisos. Entonces, él tal vez lo hace por instinto o porque lo vio a otra persona y pues lo tiene que hacer así y cava quizás 30 centímetros, después 50, 80 centímetros, dependiendo la altura que vaya a tener la casa. Entonces, yo siempre le digo que una buena estructura, mis alumnos, es tener un buen cimiento, ¿no? Es tener un buen cimiento. Si yo desarrollo mis piezas, pues voy a tener un buen cimiento. De tal manera que en esta apertura que estamos viendo,
Reti no desarrolla todo el sector del rey, no lo desarrolla, lo deja ahí estático, y es decir, como si estuviese congelado, ¿no? Y aquí, ojo también, que pasa lo mismo con su adversario. Fijémonos en estas otras 5 piezas, ¿ya? Vamos a decir, esas 3 piezas mayores y estas 2 menores, ¿no? Entonces, veamos ahí, ¿qué pasa? 5 no se mueven a este costado, al costado izquierdo de la dama, y en el costado derecho del rey, tampoco las blancas mueven. Esto es algo interesante. Yo lo estuve analizando porque esta apertura, o mejor dicho, este jaque mate, lo paso cada vez que tengo un alumno nuevo. Y en este caso, nosotros, que ya tenemos más casi de 3 meses ya enseñando el ajedrez, pues yo quiero que os fijéis en este sentido cómo estas piezas no se desarrollan y al final y al cabo las blancas terminan ganando. Vale, muy bien, dejamos el bla bla y continuamos con la siguiente jugada. Las blancas acaban de hacer caballo C3 y las negras empiezan ya con la batalla, ¿no? Son las primeras que comienzan a pinchar y hacen D por E4. Las blancas responden a ese ataque y es el caballo por E4. Hasta ahí vemos que las blancas están ganando el centro. Si lo veis, está ganando el centro. Solamente tenemos un peón que está en C6 atacando 2 casillas prácticamente del centro. Que esta sería la casilla más céntrica, ¿no? Después está otra de aquí. Es decir, este peoncito negro está atacando estas dos. Pero si miramos, el caballo tiene más amplitud para atacar y fijaos que entre estas 2 piezas están dominando hasta más arriba del centro. ¿Os dais cuenta? Entonces le están haciendo la vida imposible a las negras. Entonces las negras tienen que hacer algo para que ese caballo de una vez se aparte de allí. Y por tanto juegan caballo F6. Vale, muy bien. Las negras contestan, o perdón, las blancas juegan dama D3, defendiendo a ese caballo. Pero las negras no quieren perder el centro y avanzan su peón a E5. Una vez más, queriendo ganar también el centro. Pero las blancas responden y capturan a ese peón con D por E5. Y aquí hay algo interesante. Miren, pareciera que la mejor jugada hubiese sido quizás capturar la dama, pero es que las negras no quieren perder ese peón. Acaban de perder un peón y lo van a tener que recuperar de alguna forma. Y juegan las negras con dama A5, jaque. Está atacando la dama a ese rey. El rey, para no perder el enroque, pues va a tener que defenderse, ¿no? Y juega alfil D2. D2, como los dedos de la mano, ¿no? Alfil D2. Bueno, da la casualidad que dice D2 y parece que fuese eso, ¿no? Uno dijera. Pero es la letra D, perdón, y el número 2, D2. Correcto, alfil D2. Entonces, aquí aprovechan las negras y capturan dama por E5. Acaban de recobrar el peón que habían perdido. Pero aquí viene de verdad un ataque sorprendente. Mirad lo que va a pasar. Enroque largo. ¿Os acordáis, no? Para los que tal vez esta es la primera clase que estáis pasando. Enroque largo se escribe en 3-0, tanto en el sistema numérico descriptivo como en el sistema algebraico. ¿Ya? ¿Cómo se escriben? 0, 0, 0,
0. Ese sería enroque largo. Y para enroque corto, recordando lo que es la escritura, sería 0-0. Tanto en el sistema numérico descriptivo como en el algebraico es la misma escritura. En esto es lo único, hasta ahora, hasta donde yo sé, que se parecen los dos sistemas, ¿ya?, de escritura. Muy bien. Y ahora empieza lo increíble. Las blancas van a perder dos piezas muy importantes. Miremos qué es lo que pasa. Comienza el ataque de las negras y las negras dicen, ahora sí que la ganó la partida. Caballo por E4. ¡Wow! Acaba de ganarle un caballo olímpicamente. Pero las blancas, es decir, Reti, el que dio este mate, ya lo tenía todo programado. Y juega dama D8 jaque. ¿Qué puede hacer en ese momento el rey negro? El rey negro solamente puede capturar la dama, es que no le queda otra, puesto que el rey no puede mover a rey E7 y está atacando a la dama, no puede mover a rey D7, pues ahí también está la dama, y nadie puede atrapar a la dama más que solamente el rey. Por tanto, la única jugada, por si no, sería jaque mate, entonces le queda capturar la dama. Dama o rey por E o D8. Rey por D8. ¿Qué le parece? Rey por D8. ¿Os acordáis que en el anterior jaque mate que os dije que no podía capturar, es decir, el mate pastor, el rey no podía capturar a la dama porque estaba defendido? Pero miren aquí, sí, el rey sí puede capturar a la dama, pero cuando no está defendida, ¿no? Entonces acaba de capturar. Y aquí viene lo increíble. Ya perdió un caballo, ya perdió la dama, ¿y ahora qué más queda? Tal vez las blancas deberían abandonar, ¿no?, con tantas piezas ya perdidas. Pero no, es que está a punto de darse el jaque mate en dos jugadas. ¿Y cuáles son esas dos jugadas? Alfil. G5 jaque. Y esto es un doble jaque. ¿Cómo que doble jaque, profesor? No entiendo. Pues sí, mire, es un jaque al descubierto, puesto que la torre está atacando al rey y este alfil, al mover esta casilla, también está atacando al rey. Y aquí hay algo muy interesante. Y es que cuando el rey se encuentra por dos piezas atacadas al mismo tiempo, sí o sí tiene que moverse el rey. Porque es imposible que las negras tengan que hacer dos jugadas. Es decir, primeramente, capturar, por decir, ¿no? Si va a capturar dama por G5, no pueden hacer, porque la torre también está atacando allí. Entonces tendría que haber hecho dama por G5 y luego caballo, por decir, ¿no? Caballo D6. Entonces, no se puede hacer dos jugadas al mismo tiempo porque el reglamento indica que es una sola jugada que debería hacer. Entonces, ¿qué pasa? El rey pues va a tener que huir. La única jugada, rey E8. O sea, la única jugada para él en este momento, porque hay una variante, hay otra jugada más, ¿ya? Entonces, y aquí viene el famoso jaque mate de rey. Torre D8, jaque mate. ¿Qué parece? Increíble, el rey no puede capturar, no puede huir a D7, no puede huir a E7, ahí está el alfil también. Jaque mate. Perdió la dama, perdió el caballo, pero aún así las blancas pudieron dar el jaque mate. Muy bien, lo volvemos un paso hacia atrás y el rey no va a huir a rey E8. Miren esta otra escapatoria. Por aquí podía haber escapado, ¿no? Rey C7. Pero igual se llega a dar el jaque mate. Esta vez ya no con la torre, sino con el alfil. Alfil D8, jaque mate. El rey no puede escapar por esta diagonal, pues está atacando al alfil. No puede escapar por aquí
D6 porque está la torre, ni tampoco puede mover a D7 porque sigue la torre y tampoco puede capturar al alfil porque esta torre está dominando toda esta columna. Ese es el jaque mate de rey. Muy bien, espero os haya gustado. Lo vamos a repetir una vez más la próxima clase porque ya el tiempo se nos acaba, pero no os olvidéis, están aquí unas letritas aquí abajo donde indica la dirección de nuestra página web para que usted se pueda comunicar y el teléfono más también y así pues nosotros podamos darle unas clases más personalizadas. Espero que os haya gustado. Obviamente, estamos recordando lo que ya avanzamos con el sistema numérico descriptivo, pero esta vez, para refrescar un poco la memoria, lo hemos hecho una vez más para que usted no lo olvide. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima clase. Dios le bendiga. Hasta luego.